Ok, hoy es domingo 6 de mayo del 2018 y vamos a continuar como iglesia en la enseñanza base. La enseñanza base forma parte de lo que como iglesia creemos que es la plataforma para la vida de todo creyente. Y así es que si tú tienes poco tiempo de congregarte en la iglesia o tienes mucho tiempo de estar congregado en la iglesia, lo que estamos haciendo es que todos estemos en la misma sintonía. Sabemos que hay personas que vienen de un contexto denominacional, de distintas iglesias, hay algunas que vienen de una corriente particular o hay algunas que ni siquiera hayan escuchado el evangelio, sean de alguna otra religión. El objetivo más importante es que sepamos lo que la palabra de Dios nos dice en relación a qué es el evangelio. Y antes de iniciar vamos a orar, agradecer este tiempo como iglesia tenemos. Señor, gracias porque tu palabra no vuelve a ti vacía, sino así como la lluvia, Señor, tú la envías, riega y cumple su propósito. La palabra tuya que sale de tu boca siempre cumple su propósito. Eso nos anima, nos alienta en saber, Señor, que tu palabra es eficaz. Es decir, cumple el propósito de confrontarnos con el pecado, de hacernos ver, Señor, nuestra necesidad y también darnos la esperanza de que Cristo, la iglesia y la Biblia son suficientes para cualquier otro problema. Alabamos tu nombre, Señor, porque a bien has tenido el día de hoy mostrar a tu iglesia, a cada uno de nosotros, cuáles, Señor, las buenas nuevas que hay para todo hombre. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, como iglesia estamos entonces en este segundo bloque que estamos viendo en relación a lo que la palabra de Dios nos enseña en relación al evangelio. Todos ya deberían tener aquí su material. Si no lo tienen, levanten la mano. ¿Quién no tiene? Para que se les entregue. Entonces Abraham, entrega a Julie, por favor. Allí, si a alguien le hace falta, levanten su mano para que les entregue. Bueno, este material es un material que entregamos aquí en la iglesia. No lo hemos subido a la página de internet, siendo muy intencional para que tú puedas tener la bendición de comunicar, de estar con otras personas en relación a lo que Dios les habla. Bueno, brevemente arrancamos. En la enseñanza base, el ABC del evangelio. Veremos hoy, cree todo el evangelio. Vimos alrededor de 3 lecciones, las malas nuevas y las buenas nuevas. Están allí en el canal de YouTube de la iglesia o en la página de internet o en el Facebook, lo pueden escuchar. Y en relación a esto, no sé allí, de igual forma, Valito no está grabando en YouTube, entonces si lo pueden grabar con celular, bajarse, etc. Bueno, vamos a iniciar. Texto base, este es el texto base de la iglesia, es el texto base de 2018. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:3. Lo que estamos diciendo como iglesia es que debemos ser muy intencionales. Me llena mucho de alegría, de gozo ver que yo sé que algunos no tienen la disciplina de estudiar la palabra, de buscar a Dios a través de los devocionales. Entonces, en ese sentido, ya el hecho que ustedes estén aquí está comunicando que ustedes quieren buscar a Dios de todo corazón. Así es que, ¿dónde está el otro celular? Entonces, en ese caso muy particular, hermanos, quiero animarles, quiero honrarles su esfuerzo, lo que están haciendo de buscar a Dios de todo corazón. Bueno, vamos a este punto. ¿Cómo trabajamos en la iglesia? Estamos trabajando con primeros pasos. Aquí en primeros pasos comunicamos qué es lo que esta iglesia cree. Y el segundo, el evangelio. Entonces, si tú quieres formar parte de la membresía de la iglesia, tienes que correr estos aspectos, estos estudios. Estamos en el número 2, el evangelio. Bueno, el evangelio dijimos que lo hemos dicho, el ABC de estos 4 puntos. Admite que eres pecador, cree todo el evangelio. Número 3, confiesa tu pecado y ten fe. Y número 4, demuestra frutos del arrepentimiento. ¿Dónde nos encontramos? Estamos en cree todo el evangelio, en el número 2. Hoy es la primera lección, cree todo el evangelio. A los que no han estado en el primer estudio, pueden acercarse con Valito, con Osvaldo, levanta tu mano. Pídanle a él las hojas en blanco para que ustedes la puedan llenar. Mi sugerencia es que por internet lo puedan llenar y así les sirve como devocional. La intención es que esto ustedes lo puedan comunicar a sus hijos,
a sus familiares y a ustedes mismos, predicarse el Evangelio. Bueno, vamos a iniciar con nuestra hoja el día de hoy, Credo del Evangelio número 1. El Evangelio es un llamado a creer en Jesucristo y al arrepentimiento para con Dios. Esto es muy importante. ¿Qué es el Evangelio? En relación a qué es el Evangelio es un llamado a creer. Cuando tú estás diciendo, estoy evangelizando, tú lo que estás diciendo, estoy llamado a creer. La gente está diciendo, tienes que creer en Jesucristo. Lamentablemente se ha hablado mucho del Evangelio, pero se ha olvidado qué es el Evangelio. Entonces, como iglesia, queremos que todos estemos en la misma sintonía. Cuando estamos diciendo, tú necesitas predicarte el Evangelio, lo que estamos diciendo es, tú necesitas creer en Jesucristo, necesitas confesar tu pecado y arrepentirte. Es decir, abandonar tu pecado para con Dios. Vamos a lo que dice Marcos. Marcos capítulo número 1, versículo número 15. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice en relación a esto? Noten esto, Evangelio según San Marcos, capítulo número 1, versículo 15. Dice la escritura allí, en el versículo 15, cuando Jesús principia su ministerio, observen, el inicio del ministerio del Señor Jesucristo, ¿cómo creen que inició? ¿Sanando enfermos? ¿Haciendo milagros? No, dice el versículo 15. Noten esto, el versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de ¿quién? De Dios. Ponme ahí el versículo 14, por favor. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de ¿quién? Del reino de Dios. Esto es muy importante, ¿eh? El Evangelio son las buenas nuevas. Esa es la respuesta que todo religioso que se congrega en una iglesia puede saber. El Evangelio son las buenas nuevas. Pero una persona que profundiza bíblicamente, el Evangelio bíblico es donde dice el versículo 15. Vean esto, versículo 15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, y observen, aquí se sintetiza el Evangelio. ¿Qué dice? Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Le ponemos palomita o tache? Sí, son buenas nuevas. Pero dame más carnita, dame más profundidad. ¿Qué le tenemos que decir? Tienes que creer en ¿quién? En Jesucristo, y tienes que abandonar tu ¿qué? Entonces, cuando decimos salimos a evangelizar o estoy evangelizando a una persona, si a esa persona no se le ha dicho que Jesucristo es Dios, que Jesucristo murió en la cruz por él, pero no se le dice que tiene que arrepentirse, que tiene que cambiar su forma de pensar, hablar, oír y todo lo que simboliza su persona, esta persona no lo puede hacer solo. Nadie le puede ayudar. El único es que Dios es el único que le puede dar un corazón nuevo. Y es ahí donde el hombre tiene que confesar su pecado y tiene que rogarle a que Dios le dé una mente nueva y un corazón nuevo. Y cuando hay una mente nueva y cuando hay un corazón nuevo, la gente empieza de vivir como vivía, cómo hablaba, cómo pensaba, cómo respondía antes. Es abandonar ese camino que era un camino contrario a Dios. Vamos a la siguiente cita bíblica. Hechos capítulo número 3, 19, versículo 17. Hechos 3, 19. Vamos primero a Hechos 3, 19. Me gusta mucho Marcos 1, 14 y 15, porque quien define el Evangelio, ¿quién creen que define el Evangelio? Jesús. Y Jesús lo dice, crean en el Señor Jesucristo, crean en mí, crean en el Evangelio. ¿Quién es el Evangelio? Jesús. Jesús es las buenas nuevas. ¿Por qué son las buenas nuevas? Porque el mundo estaba ¿en qué? En tinieblas. El mundo estaba en condenación y la luz vino al mundo. Es lo que nos dice Juan capítulo número 3. La luz vino al mundo, pero los hombres ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, estamos en Hechos capítulo número 3, versículo 19. Observen esto.
Hechos, capítulo número 3, versículo 19. Ahora, noten que no solamente Jesús define el Evangelio en relación a creer y arrepentirse, sino también el libro de Hechos, que narra los hechos del Espíritu Santo, los hechos del apóstol. Es una narración de la iglesia, cómo se conformó las primeras iglesias. En Hechos 3:19 dice la escritura allí en relación al mensaje que hace Pedro en el pórtico de Salomón. Vean esto, y quiero un poquito que vayamos al versículo número 13. Hechos 3:13. Vean esto, Hechos 3:13. Pedro está comunicando el mensaje de Dios, la persona de Dios, el mandato de Dios, la esperanza de Dios. Hechos 3:13 dice, Pedro, recuerden, Pedro está dando este discurso, lo está dando a los judíos. Observen esto, dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había sido resuelto ponerle en libertad. Versículo 14. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pediste que se os diese un homicida. Versículo 15. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y empiezan a anotar el versículo 16. Del versículo 13 al versículo 15, Pedro pone que Jesucristo es Dios, el autor de la vida, el que venció a la muerte. Y el versículo 16 pone en relación al vehículo, cómo podemos llegar a Él, por la fe, versículo 16. Y por la fe en Jesús, en Dios, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por medio de ¿quién? De Él. La fe no es de nosotros, es Dios nos la ¿qué? Nos la da. Y la fe que es por Él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Y observen versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. Versículo 20. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciados. Necesitamos creer en Jesucristo por medio de la fe, y no solamente es creer. Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se arrepienten. Esa es la diferencia. El evangelio bíblico es creer y arrepentirse. Entonces, cuando una persona te dice, oye, tú has creído en el evangelio, ¿qué te está diciendo? Que si tú has creído en Jesucristo, que Él es el autor de la vida, que es el único que te puede perdonar pecados, que es el único que te puede dar salvación eterna, entonces no solamente es creer, eso se va a manifestar en que haya una transformación, en que tú lo que antes amabas, ahora tú ya no lo amas. Hay una lucha, sí, todavía tus deseos están luchando, pero el punto es que tus deseos ya no son los deseos que antes tenías, que te entregabas a ellos. Ahora quizá caes en pecado, pero hay algo que el Espíritu Santo te está convenciendo que eso que estás haciendo no está bien, y eso es que Dios está obrando. Eso antes tú no lo sentías, antes tú no lo querías, te lo decían, pero esa es la obra de Dios, ¿sí? Entonces el evangelio es creer y arrepentirse. Vamos a la siguiente cita bíblica, Hechos 17:32. Hechos 17:32. Hechos 17:32. Observen entonces esto. Los que no tienen hojas, recuerden, pídansela a Abraham. Hechos 17:32 dice la escritura: pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos,
Unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Vean esto, versículo 34. Pablo estaba predicando el evangelio. ¿Y qué sucedió? Muchos, cuando oyeron de la resurrección, se burlaban, no creían. Dijimos: ya otra vez te escucharemos. Pero dice el versículo 34, algunos, ¿qué hicieron? Creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris. ¿Quién eran estos hombres? Estos hombres, en otro sentido, estos hombres habían vivido conforme a la corriente de este mundo. Estos hombres creyeron y estos hombres, en otro sentido, hicieron lo que dice el versículo número 30. Vean lo que dice, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se ¿qué? Que se arrepientan. ¿Por qué? Versículo 31. Hechos 17:31. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando ¿qué? Fe. Y la fe es para creer ¿en quién? En Jesucristo. A todos con haberle levantado de los ¿qué? De los muertos. Estamos diciendo que el evangelio es creer todo el evangelio. Vamos a empezar a ver, porque muchos de nosotros tenemos un evangelio como que mordido, como que a medias. Es decir, o creemos por falta de ignorancia lo que nos hace falta conocer, o creemos lo que nos conviene. Pero el evangelio es creer que yo tengo que poner mi fe en Cristo y tengo que abandonar mi vida pasada para seguir a Cristo. Y ese tengo es un resultado de lo que Dios ya hizo y está haciendo en mi corazón y en mi mente. Y eso es el resultado de la obra del Espíritu Santo y de la palabra de Dios que transforma mi mente. Por eso es necesario que tú te expongas ¿a qué? A la palabra de Dios. O sea, si tú no te expones a la palabra de Dios, si tú no te expones a amistades, a personas, y tú lo has visto, ¿no es cierto? Cuando te exponías tú a los que hablaban mal, a los que hacían travesuras, pues hacías lo que ellos hacían. Pero cuando tú te expones a gente que está buscando a Dios, tu vida empieza a ser afectada positivamente. Esa es la bendición de ser parte de una ¿qué? Iglesia. Ser parte de la iglesia no es venir, sentarse e irse. Ser parte de la iglesia es caminar con otros y permitir a otros que observen nuestra vida. Que nos digan: oye, hermana, hermano, mira esto. Y Dios nos va ¿qué? Santificando. Es la bendición de estar en el cuerpo de Cristo. Vamos entonces al siguiente punto. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Hemos dicho que Jesucristo definió que el evangelio es creer y arrepentirse. Hemos dicho en Hechos 3 y en Hechos 17 que Pedro en el mensaje dijo: tienen que creer en Jesucristo, tienen que arrepentirse. Dios manda que todos los hombres se arrepientan y que crean en Él. Y Proverbios 28:13 dice lo siguiente, subráyalo en tu Biblia: el que cubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, cuando tú estás diciendo el evangelio, cada cuando se tiene que predicar, cada vez que organiza la iglesia una campaña de evangelismo, antes nos decían eso, ¿no? Es que hay que salir a evangelizar, ¿no es cierto? Y venían ahí los folletitos, las 3 o 5 verdades espirituales, no sé si eran 3, 5, no sé. Y es que viene el pastor que de Estados Unidos y parece que la iglesia nada más está evangelizando en eso. No, el evangelio no lo tenemos que predicar todos los días, porque todos los días yo tengo que recordar que soy ¿qué? Pecador. Todos los días yo tengo que recordar que tengo que poner mi fe no en los hombres, no en mí, sino en Jesucristo. Entonces, dice Proverbios 28, esto es el evangelio. Hermano, hermana, amigo, amiga, dice Proverbios 28:13, que si yo quiero prosperar, si yo quiero abandonar, recuerden que el arrepentimiento es confesar y apartarse. Proverbios 28:13 dice: más el que los confiesa y se aparta, alcanzará. Entonces,
¿Cuántos de nosotros estamos atorados con pecados? Sí, sé que soy un pecador, sé que soy el peor padre, sé que soy la peor madre, sí, sé que soy... ¿Pero eso es arrepentimiento? No. O sea, la gente sabe eso. Pero ¿cuál es la diferencia? Apartarse. Y ese apartarse solamente puede ser la obra del Espíritu Santo. Y no es un tema solo. Recuerden que no hay cristianos llaneros, ¿qué? Solitarios. Es importante. ¿A poco no se animan? Véanse a su alrededor. ¿Cuántos somos el día de hoy? ¿No? ¿Se animan o no se animan? Claro, me animo, ¿no es cierto? Y es como el día de ayer los varones estábamos, un grupo como de 7 varones, etc. Y nos animamos, verlo. No decíamos lo que Polo, Dios le habló, ¿no es cierto? Eduardo decía, pregúntenle a mi esposa, ¿no? Rendimos cuentas. ¿Sabe qué, pastor? Aquí yo fallé, aquí estoy mal, le pedí perdón a mi esposa. Nos animamos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Confesando qué? Nuestros pecados. Y por ahí sacó un texto Manuel, lo que nunca había hecho. Decía que profundizó y su esposa, pues yo creo que cuando lo vio yo dije, ese es mi hombre. Que está profundizando ¿en qué? En la palabra de Dios. Dice, él decía, lo que nunca he hecho, me puse en el Google, busqué el texto que no entendía porque no se conformó con ¿qué? Con la superficialidad. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, nos motiva. ¿A poco no te gustaría que tu esposo sea el que esté sentado aquí? ¿No? El número 1. El que diga, pastor, ¿en qué puedo servir? Yo quiero aprender. ¿Qué libro puedo hacer? Hermanos, claro, nos motiva. Confesar, apartarnos. Es de edificación, ¿no es cierto? Y vean las caras. Sus caras comunican mucho. ¿Sí? Y si usted diga, no, yo sí creo en el evangelio, y tu cara está así toda, pues no, o sea, yo creo que estás escuchando el evangelio. Porque cuando hay perdón de pecados, cuando Dios nos ha perdonado de la vida en la cual estábamos, y como Dios tuvo misericordia de Dios para hoy encontrar esperanza, uno dice, wow, solamente Dios es eso. Y la cara empieza ¿qué? De las arrugas de así, de enojado, empieza aquí a arrugarse aquí de la sonrisa. Porque eso es solamente el poder de Dios que lo hace, ¿sí? Bueno, entonces, noten esto. Vamos al siguiente texto. Segunda de Pedro 3:9. Segunda de Pedro 3:9. Noten esto. Y esto es, hermanos, el evangelio, cuando una iglesia vive el evangelio. Porque una cosa es predicarlo y otra cosa es que vivirlo. Predicarlo, pues es como el carrito de las paletas, ¿no? Paletas, ricas paletas de peso. Y ahí podemos poner el mensaje del evangelio. Mira, para ser pecador, para creer en Jesucristo tienes que confesar tu pecado. Y ya la gente se lo sabe, pero no lo vive el evangelio. Cuando la gente empieza a vivir el evangelio es contagioso. Dime hermano, dime hermana, dime papá, dime hija, ¿qué está sucediendo en tu vida? Yo quiero ir a ese lugar. Yo quiero eso que te están dando. Porque eso está cambiando tu vida. Entonces, segunda de Pedro 3:9 dice la escritura: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Ahí hay que decir amén, porque Dios es paciente para con nosotros. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo se tardó tu esposo en venir a Cristo? ¿Cuánto tiempo se tardó tu esposa en abandonar ese pecado? ¿Cuánto tiempo se tardó tu hija para venir al camino de Dios? ¿Cuánto tiempo se tardó tu esposo, tus hijos? ¿Cuánto? El Señor es paciente ¿para quién? Para con nosotros. Gracias a Dios. Y nosotros nos desesperamos y decir, ¿qué? ¿No entiendes? ¿No estás modelando el atributo de quién? De Dios. Este texto está bueno para el devocional, ¿verdad? Mandato, ser ¿qué? Paciente. Promesa, no quiere que ninguno perezca. Y atributo, ser paciente para con hermanos, ser paciente. No queriendo, dice 2 de Pedro 3:9, que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. El evangelio entonces es, ¿ya te evangelizaron? Tengo ciertamente que evangelizarme todos los días, porque todos los días, la marca distintiva de un creyente es que todos los días está buscando ¿qué? Arrepentirse. Todos los días está buscando creer ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, el evangelio no es un día, el día domingo,
El Evangelio son todos los que. Todos. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el que. El Evangelio. Dios es el Evangelio. Jesucristo es el Evangelio. Siguiente. Mateo capítulo número 3, versículo 8. Mateo capítulo 3, versículo número 8. Observen esto. Mateo 3, 8. Dice la palabra de Dios allí en el versículo número 8. ¿Cómo luce el Evangelio en la vida práctica? ¿Cómo luce el Evangelio en una vida de una persona que ha sido transformada? Mateo 3, 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otro sentido, ¿cuántos de aquí han creído el Evangelio? Levanten su mano. A ver, hermano. Siguiente pregunta, bajen su mano. Muéstrenme sus frutos dignos de arrepentimiento. A ver, pastor, no entendí como la carita del mensaje. ¿Qué es eso del fruto de arrepentimiento? Frutos de arrepentimiento es, antes yo me peleaba todos los días con mi esposa. Ahora lo hago 3 veces a la semana. Bueno, ya hay un fruto. Ya hay un fruto, ¿no es cierto? Antes cuando mi esposa me decía, yo le contestaba. Ahora me quedo callado y se enoja porque no le contesto. ¿Les ha pasado así? A mí me pasó, ¿no? Que dije, yo por más que quiero ser espiritual, no entiendo. Pero bueno, nos pasa, ¿no es cierto? O nos convence de antes. Yo, cuando me enojaba, no, yo esperaba hasta que hacía berrinche, hasta que me buscaba. Ahora, ya no pasan 5 días, ya pasan 2 días, quizá, ¿no es cierto? Pero es la obra del Espíritu Santo. Frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Así luce el Evangelio. Entonces, ¿de qué sirve que nos leamos todo lo teórico? Y no, o sea, la vida cristiana es práctica. Frutos dignos de arrepentimiento. Es como si pusieran una foto. ¿Tienen esas fotos? ¿No? Por ejemplo, no me estoy refiriendo. Fotos hace 10 años. ¿Cómo estaba tu vida? No, pues yo estaba más delgado, más gordito, lo que sea. Pero el tema es, ciertamente estás comparando antes de Cristo y después de Cristo. Siempre hay una diferencia. Y el hecho que estés tú aquí, comunica mucho. Comunica mucho. Que tú estás buscando ¿qué? Quizás no seas. Así es que esposa, esposo, hijo, sé paciente. ¿Sí? Si el Señor es paciente para con nosotros, para que todos procedamos. No, o sea, si viviste un patrón de vida 20 años siendo no creyente y tú quieres que... No, pero pastor, es que yo no veo ningún fruto de arrepentimiento en este o en esta. Y yo ya me desesperé. Bueno, sí, los frutos tardan ¿su qué? Tiempo. Hay que sembrar, hay que cortar, sacar de raíz esos pecados, porque hay pecado de amargura, hay pecado de rencor, y no puede nacer un fruto de paz, de reconciliación, si no limpiamos. ¿Y quién es el que limpia? Juan 17, 17. El Señor Jesucristo dijo, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. En la medida que tú necesitamos limpiar la cabeza y el corazón, sacar las mentiras que hemos creído 20 años, 30 años y poner la verdad de Dios. Esas palabras favoritas. Tú siempre, tú nunca. Tenemos que cambiarlas. Tenemos que decir regularmente, quizá, u ocasionalmente, ¿sí? Pero nunca, o sea, estás diciendo, no tiene ¿qué? Solución, no, y sí tiene solución. Jesucristo, ciertamente, donde Él hace esas afirmaciones categóricas, lo hace en Romanos, capítulo número 8. Ahora pues, ninguna, ¿qué? Condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo. Si hay un ninguno, es en Cristo, a favor. Gloria a Dios. Entonces, siguiente punto, vamos a Mateo 4, 17. Mateo 4, 17. Dice la palabra de Dios. Vean esto, me encanta esto. Esto subráyenlo así. O sea, esto debe ser así como antes de salir de casa a nuestros hijos, tenemos que recordarnos a ellos y a nosotros. Desde entonces, dice Mateo 4, 17, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, nuestro propósito diario debe ser buscarme hoy de qué me voy a apartar del pecado, hoy de qué me voy a arrepentir. Si no nos arrepentimos, ese pecado se hace un patrón y ese
hábito y se vuelve ya una costumbre, como algo normal, y lo que antes era pecado ahora se ve normal. Ahora entonces, si alguien te dice, oye, eso que estás haciendo tienes que arrepentir, ¿por qué? Si también mi amigo, mi hermano, ¿lo qué? Lo hace. ¿Qué falta ahí? ¿Por qué no te has arrepentido? ¿Por qué sigues viviendo en ese estilo de vida? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta? Mari. Pues porque no nos hemos entregado al Señor. Porque no nos hemos entregado al Señor. A ver. Porque no estamos creyendo el evangelio ¿qué? Bíblico. El evangelio bíblico ¿qué te dice? Cree y arrepiente. ¿Qué le hace falta a esa persona? Creer que es pecadora, creer que Dios tiene poder para perdonar los pecados, no y nada. Creer. No, sí, pero hacer. ¿Qué es hacer? ¿Apartarse de qué? Entonces, en otro sentido, el evangelio no lo tenemos que tomar, aplicar y vivir todos los días. Entonces, identifica rápidamente en tu mente, nada más uno, nada más un pecado. Yo sé que hay varias listas de varios tipos y segregaciones de ahí en la mente. Nada más un pecado. Ese pecado, a ver, ¿cuál es? Hermano, ¿quién dice yo? Yo tengo muchos. A ver, ¿cuál? Desobediencia. Ese pecado, ¿qué necesita? Creer que soy pecador, confesar y arrepentir. En otro sentido, necesitamos aplicar ¿qué? El evangelio. ¿Sí? O sea, una cosa es creer y otra cosa es aplicar el evangelio. Y el aplicarlo es, tengo que identificar qué voy a hacer para yo ya no ser esclavo de este pecado. ¿Sí? ¿Qué tengo que dejar de ver? ¿Qué tengo que dejar de pensar? Y dejar de pensar, dejar de ver por vestirme con cosas que Dios me dice. Eso es lo que dice Efesios 4. Tengo que revestirme del nuevo ¿qué? Hombre. Es decir, tengo que dejar de escuchar la mentira del diablo, lo que yo siento, y tengo que escuchar lo que Dios dice, lo que ahora soy. ¿Ahora en quién? En Cristo. Bueno, vamos a Mateo 9:13. Decíamos allí entonces en Mateo 4:17, Jesús predicó, arrepentíos. Mateo 9:13. Dice la escritura allí, Mateo 9:13. Observen. Id pues y aprended. Decía el Señor Jesucristo en el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, dijimos en nuestras hojas que el evangelio es un llamado ¿a qué? A creer y a arrepentirse. ¿Para con quién? Para con Dios. ¿Jesucristo está llamando a quién? ¿A los justos? No, a los pecadores, para que crean y se arrepientan. Entonces, a ver, vamos a ver si entendimos todo esto. A ver, ¿cómo le vas a predicar el evangelio a tu primo, a tu hermano? ¿Qué le dices, Valito? Que primero crea. Tienes que creer ¿en quién? En Cristo, que Cristo es Dios, que eres pecador y debes confesar tu pecado y arrepentir. Ahí está el evangelio. ¿Sí? Por eso es el ABCD. Es como la primaria, o sea, el kinder, vaya. ¿Sí? O sea, lo básico. Bueno, vamos entonces. Ezequiel 18:32. Ezequiel 18:32. Observen esto. Ezequiel 18:32. Dice la escritura: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que traigamos aquí flores, que demos dinero, que vayamos y estemos hablando de Cristo. Sí, pastor, Dios nos dice que ir y hacer discípulos. Sí, pero lo que Dios nos dice es que nos ¿qué?
versículo 32, 18, 32, que seamos convertidos, es decir, convertidos en otro sentido. Yo antes estaba convencido que este era el camino, pero ahora Dios me ha convencido que ese camino era camino de muerte, camino de perdición. Y ahora Él me ha convencido, me ha transformado, me ha regenerado, me ha dado una nueva naturaleza y estoy convencido que este es el camino que lleva a la vida. ¿Observan? Entonces, esto es el evangelio. Conversión. Conversión es, yo antes caminaba en este sentido y ahora camino de forma opuesta. Esto es el evangelio. Entonces, cuando una persona dice que es cristiano, una persona está diciendo que cree en el evangelio y el evangelio es Jesucristo. Y si está diciendo, y observen esta pregunta, muy sencilla: ¿qué es ser cristiano? Alejandro, ¿qué es ser cristiano? Seguidor de Cristo, arrepentirte, dejar tu vida. Creer en el evangelio. ¿Que el evangelio es quién? Cristo. ¿Y qué es el evangelio, Andrés? Creer en Jesucristo, que Él es el único camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Y mi responsabilidad es que responder a ese ¿qué? Llamado de creer y confesar mi pecado y mostrar una vida distinta que se manifiesta en un fruto que antes yo no daba, antes yo no quería. ¿Sí lo observan? Entonces, en forma muy sencilla, a ver, muy sencilla. La gente que no quería estar en la iglesia, ahora está en la iglesia con una Biblia. ¿Fruto de arrepentimiento, sí o no? Sí. ¿Por qué? Porque antes odiaba, se aburría, ni venía, ni arrastras. ¿No es cierto? La gente que antes le decían, eres un mentiroso. No soy mentiroso. Y lo cacharon en las mentiras. Y ahora dice, lo cachan en las mentiras y dice, ¿mentiste? Y dice, sí, mentí, perdón, sí, tengo que esforzarme. Gracias, amigo, gracias, hermano. Hay un fruto. ¿Antes qué? Y ahora lucha, está buscando abandonar ese pecado. Y empieza a haber transformación. ¿Lo observan? Bueno, entonces, Lucas 5:32, para cerrar este primer punto de la introducción. Nada más vamos a ver la introducción, ¿no? Lucas 5:32. Lucas 5:32. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo número 32. Entonces, dice la escritura allí, observen, no he venido nuevamente, el Señor Jesucristo dice, a llamar a quién, a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En otro sentido, ¿a quién vino a llamar el Señor? Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. ¿A quién? ¿El evangelio para quién es entonces? Para todos los hombres. No, el evangelio ya no es para mí. Yo ya soy ¿qué? ¿Has escuchado eso? Yo soy cristiano. A mí ya no me prediques, ¿eh? O sea, yo ya he sido maestro, ya tomé diplomado, bla. No, la gente luego se caga. No, el evangelio es para quién? Para todos. Porque ¿dejaste de ser pecador? No. La diferencia es que ahora Cristo delante del Padre te está justificando. Y Dios ya no te ve como pecador, te ve como si tú hubieras vivido la vida perfecta. Pero sigues luchando con la naturaleza, ¿qué? Pecador. ¿Lo observen? Entonces el evangelio es ¿para quién? ¿Para los niños? Sí. Porque los niños son también ¿qué? Pues llámale pecadorcito, pero también es pecador. ¿Sí? Y para los ancianos también, con más experiencia en el pecado que otros. ¿Sí? Pero necesitan todos ¿qué? Y eso es lo que dice Jesucristo. No he venido a llamar a ¿quién? Ah, perfecto. Entonces miren, ¿conocen a esa persona que no, pues eso para mí no fue, ¿eh? O sea, este mensaje es para esta... Yo no sé cómo no te guardaste este mensaje para la siguiente, pastor, porque de veras, esta hermanita, el evangelio es para ti. Dios te lo está... O sea, cuando tú piensas que eso no es para ti, Dios te está diciendo eso es que es para ti. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a regresar a la presentación y vamos a concluir con lo siguiente. Vean esto.
la presentación. Entonces hemos dicho, aquí está la respuesta, ¿sí? Entonces los que anoten por favor allí, los que no alcancen a ver, acérquense más adelante. Bien, el Evangelio es un llamado a creer en Jesucristo y al arrepentimiento para con Dios. Entonces, ahí te hablan. ¿A quién? A todos, a mí. Me gustó esa respuesta. Porque decimos a todos, ¿no? Y uno como que dice, no, a mí. Ahí te hablan. Entonces, no necesitas que te estén dando codazos, ¿no? O que te echen los ojos así. No, el Evangelio Dios te lo que te está hablando a mí. El Evangelio es para pecadores. Y para esto Cristo vino. Vamos, me encanta este texto. 1 Timoteo capítulo 1, versículo allí. Observen esto. Evangelio, 1 Timoteo 1, 15. Les he dicho que en Timoteo, en las cartas pastorales, que es Timoteo, 1 Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, hay 5 veces se repite esta expresión, palabra fiel. Y palabra fiel es una máxima. Es como decir, mira, ni discutas, esto es verdadero. O sea, cuando dicen palabra fiel, ¿no? Así debería decirlos a los hijos. A ver, palabra fiel. O sea, a ver, no, pero es que palabra fiel, cállate, esto es de Dios, pon atención, esto es verdadero. ¿Sí? O sea, así deberíamos decir. Imagínate qué elegante que tú le diga el papá, palabra fiel, hijo. Y sí, papá, ya estoy listo para escuchar la palabra de Dios. Así debería ser. Palabra fiel. Vean esto. Y digna de ser recibida por ¿quién? ¿Por qué? Porque todos somos ¿qué? Pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Como dice Manuel, ¿ese es para quién? Para mí. De los cuales yo soy ¿qué? El primero. Es más, el primero que debería estarse formado ahí en la fila para pedir perdón, creer y arrepentirse, ¿quién debería ser? No, pues yo creo que la hermana, la hermanita, porque la verdad ella, no, yo soy el primero, yo soy el que necesito a quién. Oye, vamos a la iglesia, vente viejo, vamos a la iglesia. No, tú ve, yo te alcanzo. Y llevan como 10 años y no llegas. Pero el Señor es que paciente y quiere que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Pero no te tardes, porque la paciencia de Dios un día se va a agotar. Entonces, palabra fiel, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Esto debería de ser, cuando tú te sientas mal, cuando tú te sientas el peor de los cristianos, el más hipócrita, cuando tú te sientas que no hay esperanza, cuando tú pienses que no has podido salir de ese pecado en el cual, cuando tú quieras suicidarte incluso, tienes que ver, Cristo vino ¿qué? A morir por mí. Y yo tengo que responder ese llamado. Y tengo que, número 1, creer. Y 2, arrepentirme. ¿Ok? Entonces, cada vez que escuchamos palabra fiel debemos decir gloria a Dios. Le tengo que decir, Señor, gracias. Gracias, porque esto es una máxima, esto no es negociable, esto es verdadero. Si hay algo que es fiel, si hay algo que es de ti, que no hay engaño, es que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Imagínense. Entonces, cuando te señalen un pecado, cuando el Espíritu Santo te convence de que estás pecando, que no has hecho, que no has cumplido, tienes que decir, Cristo Jesús vino a morir por mí, de los cuales yo soy el primero. Y concluimos con esto. Si me ponen la presentación, por favor. Por lo tanto, si el Evangelio es creer, es importante saber lo siguiente. Esto es bien. Este es así como de, a ver, vamos a ver si entendiste bien. Si el Evangelio es creer, entonces tienes que saber en qué creer, ¿no es cierto? Porque aquí, oye, tienes que creer. Y entonces, ¿sí? ¿A qué aprendieron hoy? Porque tenemos que creer. Y si hay por ahí un despistado dice, ¿y en qué tengo que creer? Pues no sé, pero tú tienes que creer. Así muchos están así dentro de la iglesia, ¿no es cierto?
Y así están los niños cuando nada más les compartimos el evangelio y no se los modelamos. Oye, tú tienes que creer, sí, que soy pecador, que Dios me dio un corazón nuevo, que... Pero no, ni siquiera entienden. Necesitamos saber en qué creemos. ¿Qué creemos? Y cómo creer en ello. No solamente es creer, porque ustedes se saben, hay algunas confesiones de fe que les llaman. Y ahí en esa confesión de fe, históricamente, en otro sentido, y podemos aquí tardarnos en hablar de muchos temas históricos, etc. Pero la confesión lo que te dice, nosotros creemos en todo esto. Ese es el evangelio. Nosotros creemos en esto. Y vamos a ver el próximo domingo en qué creemos. Para cuando te vengan a decir, oye, ¿y tu iglesia es como todas? Y pues uno dice, pues vamos entrando, a ver, no sé qué creen todas, pero lo que yo sí sé es que yo creo en esto. Pero si tú dices, oye, y háblame más, mejor ven y te acompáñame a la iglesia y platicas con el pastor. Pues entonces te voy a decir, a ver, tú vienes a la iglesia y no sabes ni siquiera en qué crees, ¿sí? Si Jesucristo te ha salvado, tú debes de saber en qué creer, ¿sí? Bueno, vamos a orar y vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a despedirnos en oración el día de hoy. Señor, gracias porque el evangelio de Cristo es el que transformó no solamente la forma de medir los años. El evangelio no solamente es el que trajo luz a aquellas personas que como yo y los que hemos creído, Señor, estábamos en tinieblas. El evangelio, Padre, es poder para salvación, pero poder también, Señor, para transformar vidas. Señor, creemos que tú eres el único, eres el Hijo del Dios viviente, el autor de la vida. Eres el que puede, Señor, quitar de nuestro corazón y poner nuevos deseos. Deseos que antes eran para vivir para nosotros, para deleitarnos, para que nos vieran, para que nos reconocieran. Y ahora, Señor, para pasar desapercibidos, para mostrar lo que tú estás haciendo en nosotros. Señor, yo te ruego por cada persona el día de hoy que a través de lo que está escuchando, a través de las ideas y pensamientos que hay, que ellos puedan llevarse estas dos verdades transformadoras. El que cree en mí, dijo el Señor Jesucristo, de su interior correrán ríos de agua viva. Y número 2, es que si confesamos, Señor, nuestros pecados, tú eres fiel, tú eres recto, tú no eres ningún mentiroso, tú eres el único que puedes, Señor, hacer de lo vil, de lo menospreciado, de lo inmundo, Señor, que éramos, puedes hacer algo precioso para que la gente pueda ver ahora una mujer, un hombre que puede, Señor, sin vergüenza, pararse delante de los hombres, decir, yo era eso y mucho más peor, pero ahora lo que soy es gracias a Cristo, gracias a su poder transformador y perdonador. Señor, te necesitamos. Queremos, Señor, no predicar un evangelio que ni siquiera, Señor, podemos reflejarlo. Ayúdanos, Señor, a que nuestros frutos sean verdaderos, de arrepentimiento, que te agraden a ti y no a los hombres. A tu nombre damos gloria. Amén. Estamos despedidos, hermanos, y